enseñanza de esta semana se habla de algo que considero de muchísima importancia, porque tiene que ver con nosotros. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros estábamos leprosos. Esa era nuestra condición. Manchados. Nuestras almas estaban manchadas con el pecado. Y en la parashá o en la enseñanza de esta semana habla de eso, de la ley para el leproso. ¿Qué había que hacer con el leproso? Vamos a estudiar por qué se considera en la fe de Israel la existencia de dos Mesías, uno leproso, sufriente, y otro victorioso. De hecho, en algunas ocasiones, algunos grupos consideran que son dos, y que el primero muere y que luego el segundo lo resucita. Así lo consideran ellos. Que el primero viene a sufrir y que luego el segundo viene a darle la victoria. Nosotros, los que entendemos que Yeshua es el Mesías, sabemos que Él está cumpliendo las dos misiones. Primero, entrega su alma, su vida por nosotros. Y porque lo hizo por nosotros, lo consideramos digno de gobernar. Nos dio primero y por lo tanto nosotros le damos a Él. Entonces, ¿qué le damos? Le damos la oportunidad de gobernar. Lo declaramos o lo decretamos rey para gobernar sobre esta tierra. Así lo consideramos nosotros. En la ley la ley para los leprosos, vamos a encontrar que la persona enferma era sacada del campamento. Era una persona que no estaba considerada digna de vivir en la comunidad, porque esa persona estaba hablando mal, por lo general, de su prójimo, o porque no estaba siendo colaborador con su prójimo. Si en algún momento alguien le pedía algo prestado, él por envidia o por egoísmo no lo compartía, aunque lo tuviese. Entonces esa persona, digamos, podía caer o podía enfermarse con la lepra. Mostrándonos la Biblia, mostrándonos la Torá, que es muy necesario que comprendamos esto, que necesitamos vivir en comunidad y que necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Y que esa es la razón por la cual no podemos hablar mal de la persona que está a tu lado. ¿Por qué? Porque la necesitas. Así de sencillo. Que lo que debes de tratar es de ayudarlo y de invertir en él para que él pueda ser útil. Debemos de invertir en nuestros prójimos para que sean útiles, para que no sean cargas. Y vale la pena decir que ayudar a alguien no es darle de comer, es enseñarle a trabajar. Si le das a alguien todo el tiempo, entonces no lo harás útil, lo formarás en un parásito, lo transformarás en un parásito que solo recibe y no da. ¿Y qué dice la Torá? Es mejor dar que recibir. Entonces,
Darle algo a alguien en un momento determinado está bien. Se está muriendo de hambre, le puedes dar un pan. Pero cuando ya no tenga hambre, dile, mira, aquí está la escardilla, allá hay un campo, ponte a trabajar para que vuelva a salir la matica y puedas comerte el sándwich de nuevo. Para que vuelvan a hacer el trigo y entonces te puedas comer el sándwich. Si no lo educas en eso, entonces pues sencillamente se transformará en un parásito. Bien, entonces, la persona en la comunidad hablaba mal de alguien, por lo general, o era egoísta con alguien, y esa persona comenzaba a manchársele la piel. Encontramos el primer ejemplo en la Biblia y es el caso de Miriam. ¿Y qué fue lo que hizo Miriam? Habló mal de su hermano, hizo un comentario que no tenía que hacer, y ese comentario produjo que Miriam quedase leprosa. Dios tuvo que aplicar la justicia. Fíjense que Miriam prácticamente es la que salva a Moisés. Y se dice que Moisés nace porque Miriam lo profetizó. Y le dijo al padre que tenía que tener relaciones sexuales con su esposa, porque el padre tenía miedo de que los niños varones los estaban matando el faraón. Entonces no querían tener más hijos. Y Miriam le dijo, no, tienes que hacerlo, porque esperamos un salvador aquí en Egipto. Entonces, fíjense todo lo que hace Miriam. Miriam es la que guía o vigila la barquilla para que no le pase nada a la barquilla y para que llegue a las manos de la hija del faraón. Todo eso lo hace Miriam. Sin embargo, en el momento que ella habló mal de Moisés, ¿qué pasó? Quedó leprosa. Pero fíjense esto, hermanos míos, lo que le dice Hashem a Moisés: tienes que mandarla afuera. Es más, ponla por lo menos 7 días. 7 días. Para cumplir la justicia. ¿Por qué? Porque él tenía que enseñar la ley. Y si él no la aplicaba con su hermana, pues no la iba a aplicar con alguien más. Entonces, se cumplen los 7 días y tiene que suceder algo. ¿Saben qué tiene que suceder? Moisés tiene que orar por ella. No solamente en esos 7 días Miriam quedó aislada del campamento, no pudo estar en el campamento, tuvo que ser sacada afuera. Y aparte de eso, requería de la oración de Moisés para que ella quedase totalmente limpia. Este caso, hermanos míos, lo tenemos también en el libro de Job. ¿Se recuerdan los famosos amigos de Job? Que, como dicen por allá en mi pueblo, amigos como estos, ¿para qué enemigos? Vinieron a consolar a Job y lo que hicieron fue acusarlo y a decir todo tipo de cosas que él no había hecho. Blasfemaron contra él. ¿Qué sucedió con los amigos? Quedaron leprosos, enfermos. ¿Cómo se sanaron ellos? Ellos entendieron que habían blasfemado, se arrepintieron, pero Job tuvo que orar por ellos para que quedasen sanos totalmente. Entonces, de aquí aprendemos algo muy importante. Aprendemos un principio importante. Cuando hacemos daño a alguien, no solamente tenemos que arrepentirnos de eso, sino que también es necesario que la persona que fue agredida te perdone. Si la persona agredida no te perdona, pues lamentablemente no hay una sanidad completa. Por eso nuestro maestro nos enseña a perdonar. Si no perdonas a quien te ofende, entonces tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas.
Entonces, esto es un principio básico en la Torá. Necesitamos perdonar a los que nos ofenden para que ellos queden liberados de culpas. Le voy a dar un ejemplo para que más o menos lo entiendan. Cuando se comete un crimen allá afuera, un asesinato, una violación, cualquier crimen que se cometa, la justicia de la víctima demanda ¿qué cosa? Justicia. Contrata un abogado o va a la justicia para que esa persona ¿qué cosa? Pague por su crimen. Si esa persona levanta los cargos contra el agresor, ¿qué sucede? Queda libre. Pero mientras no levanta los cargos, la persona es condenada. De la misma manera sucede espiritualmente. Si alguien espiritualmente te daña, tú tienes que perdonarlo para que esa persona pueda quedar libre. ¿Por qué? Porque hay un principio básico de la justicia. El agresor debe de pagar. Y si yo considero que tú no me ofendiste o que lo hiciste por ignorancia, entonces te estoy justificando de ese acto. Por eso nuestro maestro pronunció estas palabras. ¿Qué fue lo que dijo antes de morir? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No saben distinguir entre el bien y el mal. Lo perdonó. De esa manera los liberó. Si él no pronuncia estas palabras, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, entonces no pueden ser perdonados, porque el ofendido estaba liberando de culpa al ofensor. La víctima estaba liberando al que lo ofende. Estamos aprendiendo cosas muy importantes porque esto es básico para el perdón de los pecados en nuestras vidas, y es básico también para que los judíos sean perdonados. Vamos a continuar entonces. La persona que era considerada leprosa debería de ser sacada del campamento, no porque la lepra se contagiase físicamente, aunque sí se puede, aunque espiritualmente se podía contagiar el pecado. ¿Por qué? Porque una persona que está llevando una información errónea de alguien a otra persona, sin darse cuenta, está contaminando espiritualmente el corazón, o está contaminando el corazón de esa persona. O sea, si yo traigo una información equivocada a una persona de un cierto individuo, o de cualquier persona, estoy dañando el corazón de la persona que recibe la información. Por eso la blasfemia o el hablar mal de las personas es tan grave. Lo hemos explicado muchas veces aquí. La persona que tiene el corazón dañado le habla a alguien y contamina a esa persona, y a su vez está dañando la vida espiritual de la persona de la que estás blasfemando o de la que estás hablando mal. Quedan involucrados las tres personas: la víctima, el que lleva la información y el que la recibe.
lo mejor que podemos hacer nosotros cuando alguien viene a traerte una información de esa índole es decirle: no, por favor, no me digas nada. No quiero quedar contaminado con esa enfermedad. Es difícil, pero toca a veces hacerlo. Porque esa persona tiene el corazón dañado. Y él no solo se quiere quedar enfermo él quiere sacarse eso de adentro. Y la manera como él lo manifiesta es entregándoselo a otro, compartiéndolo. Pero de esa forma está contaminando a la otra persona. Entonces, colectivamente se puede producir, digamos, una enfermedad en un grupo, y de esa manera se podía contaminar la comunidad. La lepra no contaminaba físicamente, pero lo que producía la lepra sí contaminaba el corazón de la comunidad. Y esa era la razón por la cual el blasfemo o el envidioso o el egoísta tenía que salir del campamento para no contaminar el resto. ¿Con qué? Con la blasfemia, con su egoísmo, con su soberbia. Entonces, por lo general, era la blasfemia lo que producía la lepra, en su gran mayoría. Lo vimos en el caso de Miriam, en el caso de los amigos de Job, y se repetía en la Biblia. Vamos a leer, en el libro de Génesis, donde lo que contaminó a la mujer no fue otra cosa, no fue la fruta como tal, sino el haberle creído lo que la serpiente dijo. O sea que lo que contamina realmente, como dijo el maestro, no es lo que entra por la boca, sino lo que entra al corazón. Y lo que entra al corazón entra por el oído. Así que, por lo general, el producto, o digamos, la causa de la lepra era motivo de hablar mal, de hablar en contra de tu prójimo. Hay un versículo que quiero mencionar, está por acá, lo tengo acá, para que vean. Isaías 59, Dios le está reclamando a su pueblo. Dice: aquí que no se ha cortado la mano de Hashem para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios. Fíjense, hermanos míos, lo peligroso que es la lengua. Y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Otro versículo también, el versículo 4 sigue diciendo: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Y allí volvemos a ver el problema de la lengua. No me he apartado de ustedes porque me olvidé de ustedes, sino porque vuestros pecados, lo que están diciendo, me hacen que yo me aparte y que cierre mis oídos. Una de las cosas que hace que Dios no te oiga es cuando tú estás hablando mal de alguien. No es que Dios no tenga oídos para oírte, es que Él cierra, o sea, coloca una división entre tus oraciones y Él. Entonces clamas
pero no eres respondido. ¿Por qué? Porque no has entendido este principio básico de que no debes maldecir a tu hermano, no debes maldecir a tu prójimo, porque él está hecho a imagen y semejanza de Hashem. Bien, entonces continuamos con lo que nos conviene a nosotros, o lo que más nos interesa a nosotros, y es lo que consideramos al Mesías leproso, o lo que tiene que ver con el Mesías leproso, según el libro de Isaías 53, o según Isaías 53, donde promete el profeta que ese Mesías llevará nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros seremos, ¿qué cosa? Sanados. Allí el profeta describe perfectamente que vendrá un Mesías, pero que a la vista de las personas no será, digamos, bienvenido. Esconderemos el rostro de él, no lo vamos a mirar. Es alguien que despreciamos, no es alguien bienvenido acá. Vamos a decir que vamos a aplicar la ley. No es bienvenido en el campamento. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Hay que sacarlo del campamento. Él está diciendo cosas que no son ciertas. Él está hablando mal de su prójimo. Si recuerdan las discusiones, la mayoría de las discusiones de él, ¿cuáles eran? ¿Cómo discutía él? Vosotros, fariseos, hipócritas. Según ellos, las palabras de Yeshua eran blasfemia. Y ellos conocían bien la ley. Ellos sabían que una persona que estaba blasfemando contra su prójimo había que sacarlo del campamento. Y así lo entendieron ellos. Así lo interpretaron ellos. Y no es que él estaba blasfemando contra ellos, estaba diciendo una verdad. Porque fíjense, hermanos míos, que tenemos que tener claro en hablar una verdad de alguien y hablar una mentira de alguien. Maldecir no es hablar bien de alguien. Maldecir es hablar mal de esa persona. Pero si tú estás diciendo verdades de la persona, no estás maldiciendo. Voy a dar un ejemplo. Se requería de testigos para juzgar a alguien. Si la persona veía que tú robaste, que asesinaste, ¿qué tenía que decir? ¿Que no lo hiciste o que lo hiciste? Estaba hablando bien, estaba hablando lo correcto, tú lo hiciste. Así que no es pecado decir una verdad de alguien. No es pecado decir que una persona es asesina cuando es asesina. No es pecado decir que una persona es mentirosa cuando es mentirosa. Pero sí es pecado decir que es mentira, que es mentiroso, cuando no lo es. O que la persona está haciendo algo que no hizo. Ahí sí estás maldiciendo a la persona, estás hablando mal de la persona. Pero si tú dices lo que la persona es, pues sencillamente no estás hablando mal de él, estás diciendo verdad. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, el Mesías, Yeshua, estaba hablando bien, estaba diciendo lo correcto. Pero ellos lo interpretaron como que él estaba, ¿qué cosa? Maldiciendo. No solamente eso, ya como le molestaba su mensaje, como le molestaba que estuviese hablando lo correcto o diciéndole verdades a ellos,
y ellos no querían arrepentirse y no querían aceptar la voz de Dios, entonces lo comienzan a acusar de ¿qué cosa? No solo de blasfemo, sino también de hechicero. Este que está allí no está diciendo verdades. Y ven todos los milagros que él hace. No los hace porque él sea bueno. Los hace por el poder del mal. Por Belzabú echa fuera a los demonios. Ya no solo no aceptaron que le dijesen la verdad en la cara. Ya ahora ellos se convirtieron en los agresores. Ya ellos sí estaban cometiendo un acto de blasfemia. Fíjense lo que está pasando aquí. Ellos están ahora acusándolo de algo que él no está haciendo. Todo lo que él está siendo dirigido por nuestro Padre. Él está haciendo lo correcto. Pero ellos ahora lo acusan de que él está echando fuera a los demonios por el poder de Belzabú. Lamentablemente, hermanos, hasta el día de hoy hay judíos con ese concepto, de que Yeshua fue un hechicero de la época. Entonces, como les explicaba, hermanos míos, la lepra físicamente no se pasaba de una persona a otra, pero lo que causaba la lepra sí produce una enfermedad en el corazón de la otra persona. Toda esa información que alguien dijo un día fue recibida en el corazón de muchos de ellos, y 200, 2000 años más tarde siguen diciendo lo mismo. Alguien dijo que él había roto la ley, que había violado la ley, y eso se ha repetido por generaciones. Lo más triste, hermanos míos, es que cuando un verdadero judío, porque no es judío el que lo es en la carne, sino en el corazón, lee lo que se conoce como Nuevo Testamento, se da cuenta que él jamás rompió la ley, que la vivió con todo su corazón. Pero como ellos han oído eso, han quedado contaminados por esa información negativa, por esa blasfemia, entonces su corazón sigue enfermo. Y siguen repitiendo, hermanos míos, la blasfemia que alguien un día inventó. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos míos? Que esa blasfemia de que él rompió la ley no solo se quedó en la frontera de Israel, traspasó las barreras, llegó a las naciones, y lamentablemente los gentiles han creído esa mentira y han quedado contaminados con esa enfermedad. ¿Qué dice el pueblo gentil? Mayormente cristiano. Que él vino a romper eso, que él vino a destruir eso, que ya no estamos bajo la ley, que ya no tenemos que respetar la ley. Estamos ahora bajo otro sistema. Miren cómo se puede contaminar las personas. La contaminación entró al mundo, en el mundo, no fue por la boca. Las personas piensan que la contaminación entró cuando Eva probó, se comió la manzana. No, hermanos míos. La contaminación sucedió cuando Eva le creyó a la serpiente. Cuando crees algo, allí comienza la contaminación. Y eso produce un efecto en tu vida. Entonces, lo que sucedió para la época de nuestro Santo Maestro fueron dos cosas.
no quisieron recibir la verdad. Les estaban diciendo verdades, no estaban blasfemando contra ellos. Me niego a que alguien me corrija. ¿Cómo es posible que un hombre nacido en Galilea, en una comunidad prácticamente insignificante en Israel, si recuerdan las palabras de aquel hombre que dijo, de Nazaret puede nacer algo bueno? Eso tiene significado, eso tiene profundidad. ¿Cómo es posible que aquel hijo de un carpintero, de un trabajador común, pueda venir aquí al templo a enseñarle a los catedráticos, a enseñarle a los maestros de la ley cómo hay que cumplirla? Es como bastante difícil, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que éste venga a enseñarnos a nosotros, que somos los maestros de la ley? ¿Cómo es posible que un grupo de personas allá afuera que están regresando a la fe genuina nos va a enseñar a nosotros que tenemos 30 años en el ministerio, 40, 50, somos ancianos, hemos pasado por todos los cursos religiosos, he estudiado en las mejores universidades de teología, hemos hecho todos los cursos, he sido pastor por 40 años y ahora alguien viene a decirme a mí cómo hay que hacer las cosas? Hermanos, la historia no ha cambiado, seguimos en lo mismo. Si usted se traslada a la época de Yeshua, donde él está rodeado de pescadores, de personas comunes, y esas personas tienen una información que no tienen los estudiosos, los religiosos de la época, pues la historia se está repitiendo ahora. Dios está sacando personas de todas partes del mundo, sin títulos académicos, sin nombramientos por hombre, para enseñarle a aquellos maestros de la religión que están haciendo las cosas incorrectas. Que no es con religión, hermanos míos, que es con el soplo del Espíritu. Y no se trata de que vayas a la mejor universidad, que no se trata de que seas muy inteligente, muy elocuente, que prediques muy bonito y que cantes muy hermoso. Se trata de que tengas un corazón dispuesto a que Dios grabe su palabra en ti. La historia se repite. Y resulta ser que nosotros, que le estamos diciendo a esos maestros que hay que retornar al camino correcto. ¿Qué somos ahora? Herejes. Nos estamos blasfemando. ¿Qué más? Nos desviamos de la verdad. Estamos pasando por el mismo proceso de Yeshua. Pero bueno, la palabra de Dios dice que seamos bendecidos por eso. Dice que cuando todo eso suceda, ¿qué pasa? Alegraos porque el Rúa, el Espíritu del Santo, está en vosotros. Así que nosotros tenemos es que alegrarnos, hermanos míos. No podemos estar tristes. Si nos lo recomendó el maestro, vas a estar triste cuando él te dice que estés contento. Seguimos, mis hermanos. Esto es importante. Esto hay que predicar. Entonces, tenemos a Yeshua que le está diciendo la verdad que a todos los religiosos de la época. Yeshua es hijo de un carpintero, no tiene pinta de ser un buen profeta y mucho menos un buen rabino, así que ellos no aceptan el mensaje, dicen que es un blasfemo y que además todos esos milagros que está haciendo los hace porque él es un brujo, un Balaam. Sí, así lo compararon con un Balaam. Es un falso profeta, este es un Balaam.
Este no puede estar aquí con nosotros. Él no es bienvenido en este lugar. Hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo lo sacas, hermano mío? Lo matas. Tienes que sacarlo del campamento. Él no es bien recibido aquí. A él hay que sacarlo. Y la única manera de sacarlo es muerto, porque vivo él no se quiere ir. Así. Cuando tú estás vivo, te sacan, pero tú estás allí y vuelves a entrar. ¿No recuerdan la persona que dijo, yo no me voy a este lugar? Si me sacan por la puerta, me entro por la ventana. Si al Mesías lo sacaban de un lugar, él se escapaba. ¿Y qué hacía? Regresaba por otro. Y cuando menos se daba cuenta, estaba predicando allá. Y cuando lo iban a buscar para allá, para perseguirlo, para apedrearlo, se iba, se escondía, se escapaba y venía y seguía predicando. Entonces, ¿cómo había que hacer con él? Pues había que matarlo. Si lo dejamos vivo, sigue apareciendo aquí. ¿Cómo se llama el proceso que se le hacía? O sea, ¿por qué la parashá se llama sembrar? ¿Por qué la enseñanza se llama sembrar? Porque el leproso, ¿qué había que hacerlo? Había que sacarlo del campamento. A ese proceso se le llama sembrar. Hermanos míos, ¿cómo tú siembras una semilla? Tú no la siembras en tu casa. En tu casa no hay sol. Hoy en día pues hacen semillas en laboratorio y le ponen bombillos, pero eso no existía para la época de la que estamos hablando. Y nunca es igual. La energía de esa semilla procede del sol, o la energía que necesita recibir procede del sol. Entonces, para sembrar algo, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo, hay que coger esa semilla, sacarla a un lugar, o sea, colocarla en la tierra a la intemperie. ¿Para que lleve qué cosa? Para que lleve los rayos solares y para que reciba la lluvia del cielo. Sin esas dos fuentes, digamos la luz solar y el agua, pues la semilla sencillamente no puede producir, no puede morirse y no puede producir. Por lo tanto, había que sacar la semilla, o sea, cuando tú vas a sembrar tienes que sacar la semilla, colocarla afuera, digamos, en un campo, escalvar la tierra. Hay que trabajar. Lo primero que se hace, pues lógicamente, es trabajar la tierra, porque si la tierra está llena de monte y está sucia la tierra o está, digamos, con muchas piedras, pues lógicamente que no va a encontrar lugar la semilla. Pero si tú limpias la tierra, le quitas la maleza, y si hay alguna piedra la sacas de allí y preparas la tierra, la pones dócil, la ablandas con el arado, pues lógicamente que la semilla va a encontrar una camita, vamos a decirlo de esa manera, donde ella va a descansar. Así como cuando nosotros llegamos a la cama, ¿cierto? Tenemos esa camita acolchonada que nos acostamos y por eso nos quedamos dormidos. Entonces la semilla pasa por el mismo proceso. Ella tiene que caer en una tierra abonada, preparada, acolchonada, para que ella se sienta cómoda allí. Y cuando ella se siente cómoda, pues viene la lluvia, viene el sol y nace de la semilla una matica. Por eso, al proceso de sacar el leproso fuera del campamento se le conoce como sembrar. Había que sembrar esa persona afuera, para que allá afuera, en la intemperie, sin los amigos, sin la comunidad o sin acceso a la comunidad, bajo la lluvia, bajo el sol, ¿verdad? Bajo esas condiciones climáticas y con la falta de compañía humana, pues esa persona dijera, ¿sabes qué? Cometí un error, no debo hablar de mi prójimo, no debo yo ser egoísta con mis hermanos, no debo yo de ser soberbio, no debo de ser agresivo, debo de cambiar, y para que de esa manera pues yo puedo convivir en mi comunidad. Entonces cuando la persona se arrepentía,
la lepra comenzaba a desaparecer. Pero, hermanos míos, no podía entrar en el campamento sin la aprobación del sacerdote. Él no tenía lepra, ya la lepra se le había ido porque él se había arrepentido allá afuera del campamento. Allá había llorado, allá le había clamado a Dios y le había dicho: mira, de verdad que hice mal, no voy a hablar mal del prójimo, no voy a cometer tal cosa, no voy a robar más, lo que fuera. Entonces, allá en el campamento, la lepra desaparecía. Pero eso no quiere decir que él iba a entrar al campamento. Tenía que ir al sacerdote, el sacerdote tenía que orar por él, el sacerdote tenía que hacer ciertas, digamos, le exigía ciertos ritos, hasta que el sacerdote dijera: sí, definitivamente puedes regresar otra vez al campamento. ¿Estamos entendiendo hasta aquí lo que está pasando? ¿Por qué se llamaba sembrar? Porque la persona era sacada fuera de la comunidad. De la misma manera que tú coges la semillita y la siembras fuera de tu casa, porque la semilla no la puedes sembrar en tu casa. Igualito, allá afuera en el campo, tenía que caer la lluvia, tenía que caer el sol, y todo eso, juntamente con la tierra preparadita, que es en nuestro corazón, con todo eso, hacía que ese proceso naciera, ¿qué cosa? Una semillita. O sea, la maticadera, frutos. ¿Qué quiere decir? Que eso, el hombre, pasando por el leproso, pasando por todo ese proceso, pues él comenzaba a tener un corazón distinto y decía: bueno, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Así que él comenzó allá en el campamento a dar frutos de arrepentimiento y dar frutos de justicia. Me voy otra vez para el campamento, ahora va a ser lo correcto. Entonces, hasta aquí entendemos por qué se conoce como sembrar a la persona. Hasta aquí lo entendemos. Hay una palabra que es muy importante para nosotros entender la muerte del Mesías. Creo que es una de las más importantes que él pronunció, para que nosotros podamos comprender por qué era necesaria la muerte del Mesías. Y por qué el Mesías fue declarado leproso o no bienvenido en su casa. Y que eso estaba determinado por el cielo. Porque si no hubiese sucedido así, no se hubiese cumplido las profecías. Y lamentablemente la humanidad hubiese quedado completamente enferma. Quiero decirle con esto que el pueblo judío, hermanos míos, sin saberlo, hizo lo correcto. De hecho, el sacerdote, el sumo sacerdote, sin saber lo que estaba haciendo, ofreció el mejor cordero. Él ofreció un cordero sin manchas, perfecto. Y él lo hizo sin saber lo que estaba haciendo. Y nosotros, hermanos míos, tenemos que reconocer que el pueblo judío que rechaza al Mesías está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque está sembrando la preciosa semilla. Fíjense, cuando lo vemos desde ese punto de vista, nosotros lo tenemos que entender. Ellos están haciendo lo correcto sin saberlo. Miren, el Mesías dice estas palabras, Yeshua: si el grano de trigo, y fíjense que él habla de trigo, él no dice si el grano de mostaza, si el grano de cebada, él habla del grano de trigo. ¿Por qué, hermanos míos? Porque del trigo sale el pan. Y el pan es tipo de la palabra. No es la cebada. El tipo de la palabra es el trigo, el pan, perdón. Entonces, él utiliza la semilla correcta. Él no utiliza otra semilla. Él dice: si el grano de trigo no cae en tierra,
y muere, no puede llevar frutos. Pero si cae en tierra y allí en esa tierra muere, entonces produce muchos frutos. O sea, nace una matica, la semilla muere, como muere, pasa por la transformación, produce la matica, y esa matica, que era de una semilla, se produce ¿qué cosa? Muchas semillas, de las cuales pueden salir muchas otras plantas más, pueden salir miles de plantas más, y a su vez esas miles de plantas producen millones de semillas y se producirían miles de millones de plantas. O sea, lo que hizo José. José sembró en abundancia y produjo mucho trigo. Y por eso pudo el pueblo egipcio y el mundo de ese entonces salvarse del hambre. Él supo lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Había que sembrar. Así de sencillo. Un principio básico. Si no sembramos ahorita, cuando venga el hambre, pues sencillamente no vamos a morir de hambre. Entonces vamos a sembrar, vamos a cosechar, vamos a guardar, y luego entonces vamos a vivir de lo que nosotros hicimos, de la siembra, de haber sembrado. Entonces, el maestro dice eso. Él dice estas palabras. Dice, es necesario que el grano de trigo muera. Debe ser sembrado. Si no lo sembramos, pues sencillamente no puede llevar frutos. Entonces, él entiende que él tiene que ser rechazado. Quizás al principio no lo entendía, pero llegó un momento que lo entendió. Dice, ¿sabes qué? Yo definitivamente tengo que ser rechazado. Yo no puedo ser, digamos, apetecido por mi pueblo. ¿Por qué? Porque el mundo me necesita a mí. Yo no puedo tratar de salvar a un pequeño grupo de personas aquí que no quieren entender, cuando hay un mundo entero que sí me ama y que sí me quiere recibir. Entonces él lo entiende. Él necesita ser sembrado. Entonces, fíjense, hermanos, por dónde vamos. Él entiende que tiene que morir. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el grano de trigo muere, él tiene que morir, él tiene que ser entregado. Y la única manera de que él pueda ser entregado a las naciones es muerto, no vivo. Porque mientras esté vivo, él tiene que estar en Israel. ¿Estamos entendiendo hasta aquí esto, hermanos míos? Mientras él esté vivo, él tiene que estar en Israel. Porque él está en el campamento. Él no tiene por qué salir del campamento porque él no es leproso. Pero cuando él es considerado leproso, ¿qué pasa? Hay que sacarlo. Por eso él necesita ser declarado leproso. Necesita ser declarado blasfemio, necesita ser declarado falso profeta, necesita ser declarado leproso para sacarlo del campamento. Miren cómo se está aplicando la ley en la vida de Yeshua. Esto es hermoso, hermanos míos. Yo quisiera que esto lo entendieran los amigos míos cristianos. Esto es hermoso. Hermosísimo. Bien, entonces, vivo no puede salir. ¿Cómo sale? Muerto. ¿Qué es lo que él dice? El grano de trigo debe ¿de qué? De caer en tierra. ¿Dónde está la tierra, hermanos míos? ¿Se refiere a la tierra de Israel o a la tierra en general? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? Él se refiere al mundo, a la humanidad. Él tiene que ser sembrado afuera. Él tiene que ser declarado leproso para que lo saquen de allá, porque Él es la palabra de vida que no puede estar encerrada en Israel, que no puede estar encerrada en el corazón de un rabino. Por eso el rabino tiene que predicar,
Por eso es que cuando el profeta calla, las palabras lo obligan, Dios lo obliga a soltarlas. Por eso dice Jeremías, me callé, no quise hablar, pero él fue más fuerte que yo. Estamos entendiendo esto, porque cuando Dios pone palabras en tu boca, tienes que hablarlas. Aunque te maten, tienes que hablarlas. Él es el verbo, él tiene que salir de alguna manera. Y fíjense cómo sucede, aplicando la ley. Es leproso, sáquenlo de acá. ¿Cómo le parece esto hasta ahora? Muerto. O sea, tiene que morir. Cuando él muere, ¿dónde muere? Fuera del campamento. Fuera de Israel. Él es la preciosa semilla que debe de ser sembrada fuera. Por eso muere fuera del campamento. Por eso él muere fuera de Jerusalén. Porque la palabra no se puede quedar en Jerusalén. Hay algunos que piensan eso. La palabra es para que salga de Jerusalén. De Jerusalén saldrá la palabra. Tiene que salir. Porque allá afuera no hay palabra. Y si no sale de Jerusalén, no llega. ¿Sí se dan cuenta por qué él tiene que morir? Porque necesita salir de allá. Entonces, dijimos que la semilla, para que más o menos ya vayamos ubicándonos en la enseñanza o entendiéndola mejor, la semilla necesitaba una camita. O sea, había que preparar la tierra, había que sacarle la hierba. ¿Qué más había que hacer? Si había algunas piedras por allí, sacarlas y arar la tierra, o sea, trabajar la tierra para que la semilla encontrara la camita perfecta. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿estaba la tierra preparada en la humanidad? Sí, hermanos míos. La humanidad había llevado muchos golpes. Así como tú golpeas la tierra o la aras, la rayas, le abres surcos, la humanidad ha llevado muchos golpes por ser desobediente. O sea, Dios tenía a la humanidad en castigo. Por lo tanto, la tierra estaba preparada. Nosotros nos habíamos quedado sin nada. No teníamos a Mashiach, no teníamos la Torá. O sea, la tierra estaba bien preparada. Había recibido bastantes golpes. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? La preciosa semilla. ¿Y qué más tenemos ahora? La tierra preparada. Nos habíamos quedado sin nada, habíamos perdido todo, aún la esperanza. Así que estaba la clave perfecta para que la semilla encontrara lugar. Cuando esa semilla cayó en nuestros corazones, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Comenzamos a dar fruto. Y se cumplen las palabras del maestro. El grano de trigo debe de caer en la tierra. Yo tengo que ser predicado allá afuera. Yo tengo que encontrar un lugar en el corazón del hombre. Las palabras que yo les hablo deben de encontrar un lugar en el corazón de las personas. Tiene que entrar allí. Y cuando eso suceda, entonces van a hacer ¿qué cosa?
una planta que va a producir frutos. ¿Qué clase de frutos, hermanos míos? Frutos de justicia. Por eso, Él dice, si están unidos a mí, ¿qué va a suceder? Van a llevar, ¿qué cosa? Frutos. Y si eso sucede, mi Padre, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar, ¿para qué? Para que lleven más frutos. Nuestro Padre, que es el labrador, ¿verdad?, que es el constructor de todo esto, nos limpia, nos manda lluvia, nos prepara para que demos más frutos. Entonces, la buena semilla cayó en una tierra preparada, nació un árbol que está dando frutos de justicia. Fíjense, hermanos míos, el desconocer la ley no me lleva a mí a dar frutos de justicia. Si yo desconozco la ley, si la desconozco, no puedo cumplirla. Y como no la cumplo, pues no puedo dar frutos de justicia. Entonces, fíjense qué árboles produce el Mesías en nosotros. Produce árboles conscientes de la ley, que nos lleva a cumplir la ley, y de esa manera comenzamos a dar frutos de justicia. Nosotros que no cumplíamos ley y por eso no producíamos fruto de justicia, ahora la buena semilla, que es Yeshua, en nuestros corazones produce un árbol que comienza a dar frutos de justicia. Cuando nosotros decimos que la ley no es para nosotros, no estamos dando fruto de justicia. Así de simple. Estamos dando frutos de religioso, pero no de justicia. Porque los frutos de justicia se producen precisamente cumpliendo la ley. Si no cumples la ley, no puedes dar fruto. Mira lo importante, hermano, que es conocer esto. Mire, el creyente cristiano está engañado. Así de sencillo. No es culpa de él, es culpa de que no les enseñan realmente. Si tú quieres ser un árbol de justicia como lo promete la Biblia, seréis plantío de Hashem, árbol de justicia plantío de Hashem para su gloria. Tú tienes que entender que el árbol que Hashem busca en ti es un árbol que produzca fruto de justicia. Y que desconocer la ley, pues sencillamente no te lleva a dar frutos de justicia. Una vez que la conoces, entonces sí comienzas a cumplirla y por tanto comienzas a dar frutos. Entonces, ese proceso, hermano, en nosotros lo está realizando el Maestro Yeshua. Por eso nosotros, o Él comienza a dar frutos en nosotros, o nosotros Él comienza a dar frutos a través de nosotros. Si recuerdan que Él dice que nosotros somos las ramas y que Él es la vid o el tronco o el tallo. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, la vitamina, la savia para que el árbol produzca fruto? De abajo. Pasa primero por el tronco y luego va a la rama. Entonces, Él es el que recibe la savia, o recibe, digamos, la vitamina, o recibe lo necesario para que el árbol produzca frutos. Cuando nosotros somos injertados en ese árbol,
cuando nos injerta en ese árbol, entonces Él comienza a producir frutos en nosotros. Nosotros las ramas que no producíamos frutos, lo que dice Romanos 11, comenzamos a producir esos frutos. Pero ¿qué frutos producimos nosotros, hermanos míos? Frutos de justicia. ¿Por qué? Porque comenzamos a guardar la ley, comenzamos a cumplir los mandamientos de Dios. Así de sencillo. Nosotros no lo hacíamos. Éramos ramas secas que no producíamos frutos. Pero cuando nos injertan en el olivo natural, cuando recibimos la savia que viene a través de Yeshua, entonces comenzamos a dar frutos. Por eso, hermanos, vamos a ir ya, digamos, asociando que el leproso había que sembrarlo, o sea, sacarlo del campamento. Había que sembrarlo en la tierra. Yeshua fue sacado de la tierra como leproso, como blasfemo, como que no era digno de estar allí. Había que sacarlo, había que salir. Ellos, sin saber, enviaron la mejor semilla de Israel a las naciones para cumplir nada más y nada menos que la promesa que Dios le dio a Abraham, que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra.